Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo bueno que tú haces en mi vida, en la vida de mi casa, Señor, en la vida de todo lo que tú me has dado, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, que tu nombre sea exaltado, sea glorificado. Te pido, Señor, por cada oyente, Señor, te pido por mí, Señor Dios Todopoderoso, que me hables hoy por medio de tu palabra, que me fortalezcas, que me alimentes. Y también, Señor, que esta palabra sirva para otros, Dios, para bendición de otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que tengo hoy es Salmo 17, mi casa sirve, mi casa es salva. Vamos a tocar también un poquito de Josué 24:15 y de Hechos 16:31. Bueno, me ha sido muy difícil últimamente leer la Biblia interlineal, ¿cierto? Y predicarles de esta manera. ¿Por qué? Porque muchas veces pues no, como ustedes ven, tanto como en el hebreo como en el griego, no hay comas, no hay puntos, al parecer, creo. Yo por lo menos necesito apoyarme en una traducción. Entonces voy a leerles el versículo en la interlineal y lo vamos a leer también en la traducción Biblia Textual, cuarta edición. Salmo 17:1. Oración de David. Oye JHWH. Justo. Atiende a mi clamor. Da oídos a mi oración, que no sale de labios engañosos. Entonces aquí David le está diciendo al Señor que el Señor es justo y que lo atienda al clamor de Él, que sea que preste atención, que al clamor de Él el Señor preste sus oídos, porque la oración de Él no sale de labios engañosos. Oye, HVH, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Entonces mire que acá lo traducen de otra manera. Están diciendo que es una causa justa. No está diciendo que el Señor sea justo, aunque sabemos que el Señor sí es justo, ¿cierto? Pero tiene mucho sentido, ¿cierto? Una causa justa es aquella de labios sin engaños. Entonces, esa traducción uno la puede... Yo leía era como que el Señor es justo, pero acá dice, oye YHVH, una causa justa. Aunque la verdad, pues acá dice que no es como tal no dice que sea una causa justa, sino dice que es un sustantivo, o sea, como alguien justo, ¿cierto? No es como una causa justa, no es como un adverbio de esto es justo. En todo caso, como sea, el Señor es justo y el Señor oye las causas justas, sea cual sea la verdadera traducción, ninguna se antepone. Obviamente cuando le oremos al Señor debemos saber que Él es justo. No nos podemos acercar al Señor sin conocer que Él es justo. Porque nosotros pensamos que nos estamos acercando al Señor ante un déspota. ¿Cómo vamos a orarle? ¿Cómo le vamos a pedir? ¿Cierto? Hay una parte donde el Señor le dice a la viuda, y quiero avanzar rapidito porque son 15 versículos. Había una viuda pobre que fue a pedirle a un juez injusto, ¿cierto? A que le hiciera justicia. Un juez malvado. Y de tanto ella pedirle, el juez, para no cansarse tanto, le dijo que sí. O sea, le concedió, le hizo justicia. Entonces el Señor dice, no hará el Señor más de ustedes que claman al Señor día y noche. Entonces aquí podemos decir, si lo comparamos con ese otro pasaje, podemos decir, el Señor es justo, ¿cierto? El Señor es justo, entonces cuando voy donde el Señor, tengo que ir pensando, Él es justo, Él va a atender. No es como ese juez injusto que no oye mi oración. Y aún mira que la insistencia, la persistencia aún logra que aquello que no se puede se haga, ¿cierto? Tanta insistencia cansa hasta el más malvado, ¿cierto? Hay veces que la gente no hace las cosas porque te amen, sino porque los cansaste. Porque lo quieran hacer, sino porque los cansaste. Entonces, pero Dios no se cansa. Entonces el Señor nos está diciendo, yo soy justo
porque no me piden a mí con insistencia, porque van donde otros y a esos sí les piden con insistencia para cansarlos. O sea, háganlo conmigo, órenme a mí, pídanme a mí, dice el Señor, que yo soy justo. Entonces, pero mirando la traducción de la Biblia textual, también podemos tener en cuenta lo siguiente, que claramente el Señor va a escuchar las causas justas, ¿cierto? Acá dice, y no se antepone a eso, porque dice, mis labios no están diciendo engaño. Entonces, parte de ser una causa justa, si yo voy donde un juez justo, que es el Señor, pues mi corazón tiene que ser justo. Y eso se demuestra en que los labios no están hablando engaños, porque la abundancia del corazón habla la boca. Recuerde, cuando nosotros presentamos delante del Señor, Él no solamente oye nuestros labios, Él mira los corazones. Entonces nosotros sí le pedimos al Señor con los labios o con la mente, porque no necesariamente, obligatoriamente tenemos que mover los labios. Pero sí, Él va a mirar nuestro corazón. Versículo 17:2 del Salmo. De tu presencia mi vindicación salga, que tus ojos contemplen rectitudes. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Entonces, está diciendo lo mismo en la interlineal y en la traducción. Entonces, que la vindicación de quién viene, quién es el que nos va a poner en un lugar adecuado, nos va a hacer justicia, ¿cierto? Es el Señor. ¿Por qué? Para causa de Él, porque Él es un Dios justo. Que tus ojos vean la rectitud. Entonces, hay unos labios que están hablando sin engaño, que son los del que ora, pero hay un Dios que hace justicia para que sus ojos vean lo recto. Entonces, yo le estoy clamando a Dios como le estoy pidiendo a Dios algo especial para que es conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Porque algo que no procede de engaño es que es conforme a la palabra de Dios. A veces hacemos oraciones que no están conforme a la palabra de Dios. Pero es tan importante leer la palabra del Señor para orar conforme a su palabra, la palabra de Dios. Entonces, si mi boca ora lo correcto, lo que no es engaño, lo que es verdad, lo que es conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, en este pasaje, mi casa sirve, mi casa salva. O sea, yo oro para que mi casa le sirva al Señor, ¿cierto? ¿Por qué yo no puedo orar para que mi casa le sirva al Señor? Primero, sí, si es mi casa, debe servir al Señor. O sea, es coherente. Si es mi casa, si es lo que Dios me dio para mí, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado heredad, ¿cierto? Él nos ha dado heredad, nos ha dado personas a las que les vamos a evangelizar, nos ha dado lugares donde vamos a ir a hablar y nos ha dado personas que por medio que Él va a salvar y nos va a usar a nosotros para eso. Entonces, mi casa es aquellas personas que Él ha puesto de mi familia, que Él va a salvar por medio de mí. Esa es mi casa. Mi casa no es aquello que está lejano. Entonces mi casa sirve, mi casa salva. Entonces yo le oro al Señor porque mi casa le sirva, ¿cierto? Entendiendo cuál es mi casa. Entendiendo que mi casa no puedo saber porque hay ovejas perdidas, ¿cierto? O sea, puede estar un hermano, un hijo, un sobrino, mi mamá, mi papá, pueden estar lejos del Señor. Y estoy hablando de cualquier persona, porque en mi caso pues no aplica porque mi mamá y mi papá ya murieron, ¿cierto? Pero estoy hablando en forma general. Entonces, cualquier persona que sea, está lejos del Señor, pero yo no puedo saber si es una oveja perdida o no. Entonces, ¿yo qué hago? Yo oro por mi casa, ¿cierto? Oro por mi casa para que le sirvan al Señor y para que sean salvos. O sea, para que mi casa le sirva y sea salvo. Es que si no le servimos al Señor, porque traje así mi casa sirve, mi casa salva. Porque primero hay que servir al Señor. La salvación viene de un servicio al Señor, de una entrega, de una rendición. O sea, el Señor no va salvando, porque sí, por su misericordia salvó. No, Él por su misericordia envió a su Hijo, ¿cierto? O sea, lo puso ahí. Y aquel que sirva a su Hijo, ese es salvo. Ese es salvo. O sea, es algo inherente. Si tú sirves, serán salvos. Entonces, en el Antiguo Testamento, Josué, que es el pasaje que les traía, Josué 24:15, Josué decía, yo y mi casa serviremos a JHWH.
Y como ya los he dicho en otras veces, JHWH es Jesús el Nazareno y Rey de los Judíos. Entonces, si la casa sirve, y en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice Hechos 16:31. O sea, creer en Él es servirle. Mis amados, no hay fe, como dice Santiago, no hay fe sin obras. Usted cree, usted le sirve. Y cuando Josué decía, yo y mi casa serviremos a JHWH, estaba diciendo que no iba a servir a otros dioses. Al Dios decía que no iba a servir ni a los dioses para los que ellos iban, a los lugares que ellos iban a conquistar, que eran los amorreos, ¿cierto? Ni a los dioses de los que ellos habían salido, que eran de los egipcios. No iban a servir ninguno de esos, ¿cierto? Iban a servir solamente al Rey del cielo, a Jesús el Nazareno y Rey de los judíos. Entonces, servirle al Señor es consecuencia. La salvación es una consecuencia de servir, para que todo aquel que en Él crea, entonces, sea salvo. ¿Qué es creer en Él? Si nosotros creemos, le servimos, mis amados. Porque no hay de, yo sí creo mucho en el Señor. ¿Sí? ¿Y cómo le estamos sirviendo? Entonces, ¿cómo le está sirviendo? Creer en el Señor es servirle. Cree en el Señor Jesucristo. Y dice Señor Jesucristo. O sea, al Señor, si uno cree en el Señor es para servirle. Debemos hacernos esclavos. Esclavos. O sea, la salvación es resultado de servir al Señor. Es por gracia, claro que sí. Pero el Señor dio su gracia al enviarnos a su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios es Jesucristo, para que todo el que crea en Él. Entonces Él lo puso ahí, y el que quiera servir y el que conozca que Él es el Señor, que lo sirva. Dice el Señor, donde esté yo, allí estará mi siervo también. Uno le sirve al Señor, y luego de ser siervo, el Señor es el que lo hace a uno hijo, pero a través del servicio. Entonces, si mi casa no sirve al Señor, mi casa no es salva. Y servirle al Señor es lo que dijo Josué, dejar los dioses, dejar todo Dios y solamente tener en cuenta a Dios. O sea, cuando yo estoy diciendo estoy sirviendo a Jesús el Nazareno y Rey de los judíos, no es porque yo voy y hago una cosa y hago lo bueno y hago lo malo, no. Es porque estoy en busca del Señor exclusivamente. Entonces, como les iba diciendo, entonces el salmista está diciendo que como yo no estoy hablando engaño con mi boca, sino conforme a tu palabra, entonces que mis ojos vean tu rectitud, lo que realmente está escrito. O sea, yo estoy orando para que, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, que se haga tu voluntad. Entonces, que realmente se haga esto que estoy orando, que se haga manifiesto. O sea, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor tiene misericordia, entonces que se manifieste esa misericordia. Que mi familia pueda verlo, que mi familia, toda mi casa, que es lo que Él me ha otorgado a mí, lo vean, le sirvan y sean salvos. Tú has probado mi corazón, me has examinado de noche, me pasaste por el crisol. El 17.3 en la Biblia interlineal, Salmo 17.3. Has probado mi corazón, has visitado de noche, me has puesto a prueba. No hallas. Mis pensamientos van más allá de mi boca. Vamos a leerlo otra vez en el Salmo 17.3. Dice, tú has probado mi corazón, me has examinado de noche, me pasaste por el crisol y nada hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Así es que lo dice. Entonces nos quedamos mejor con esa traducción, que es más entendible, ¿cierto? Con la traducción que con la interlineal. Entonces aquí lo que nos dice es que el Señor probó el corazón de David y no halló nada malo en él, ¿cierto? Y porque Él la resolvió, que sus pensamientos no fueran más allá, o sea, no darle rienda suelta a sus pensamientos, tanto así que con su boca pecara. Entonces muchas veces cuando nosotros decimos algo malo con nuestra boca es porque hemos dado que nuestros pensamientos, pienso en lo incorrecto. Entonces aquí vuelve a caer otra vez, servirle al Señor, ¿qué es? Servirle al Señor Él es el Dios, a Él es el que voy a servir, tengo que mirar su palabra, ¿cierto? Para orar conforme a lo que Él quiere en su palabra, porque su palabra es la verdad, no puede haber engaño. Y justamente es esto,
que Él no ha dejado que su boca salga lo malo. ¿Por qué? Porque tiene sus pensamientos guardados. ¿Con qué lo ha guardado? Según esto, con la palabra. Y esa palabra pensamientos es samán, considerar, planear. Sí, es lo que tiene pues en su... O sea, me gusta más como lo dice la interlineal, ¿cierto? Que como lo dice la traducción. Acá dice, resuelto que mi boca no haga transgresión. Pero acá, en la interlineal dice, es que ha cuidado sus pensamientos para que su boca no haga lo malo. O sea, está corrigiendo sus pensamientos. También corrige su boca. Es el Salmo 17, 4. En cuanto a las obras de hombres, por palabra de tus labios, yo me he guardado de sendas de violentos. Entonces dice que se ha guardado, ¿de quién? De las obras. 7:4 dice, en cuanto a las obras humanas, con la palabra de tus labios me he guardado del camino del violento. Mira, vuelve otra vez a decir, me he guardado con tus palabras. Mira aquí qué tan maravilloso es. Es la palabra del Señor la que lo está guardando. En cuanto a las obras de los hombres, yo me he guardado con la palabra de tus labios. Entonces aquí lo que está diciendo David es, él se ha cuidado de las obras humanas para no hacer lo malo porque lo ve de ejemplo, ¿cierto? Porque se apoya en la palabra, no en el ejemplo que leen los malvados. Aquí, o sea, es primero poner la palabra de Dios delante, no mirar los otros cómo hacen las cosas, porque los otros, si están haciendo las cosas diferente a lo que está en la palabra, entonces de ahí es que uno se guarda, con la palabra del Señor, la palabra que salió del Señor. ¿Cuál es la palabra de los labios del Señor, mis amados? La palabra profética, que es la Escritura, es la palabra de la Biblia, ¿cierto? Es la palabra, es la que nos guarda. La palabra de los labios. En ese tiempo, también ¿cuál palabra usaban ellos? La que David le demandaba a los profetas. Cuando le hablaba a Natán, cuando le habló Natán, el profeta, él entendió que eso venía de parte de Dios, ¿cierto? Esa era la palabra de los labios, porque en ese tiempo ellos no tenían, como nosotros tenemos ahora, toda la Escritura, ¿cierto? Ahora que nos dice, no sé qué autor nos dice, toda la Escritura es útil. O sea, ya tenemos la palabra profética más segura, que nos lo dice creo que Pedro, la palabra profética más segura, que es la Escritura. O sea, más que un profeta, el profeta viene, cualquier persona me habla, no tanto como profeta, sino que alguien viene y me habla de parte de Dios. Yo miro si eso que me está diciendo es conforme a la palabra. Si es conforme a la palabra, esa palabra que me dijo esa persona, me la está diciendo realmente Dios. Si es realmente conforme a la palabra, pero tengo que mirar todo el contexto. No que me sacó un versículo y me lo aisló, sino todo el contexto de esa palabra. Yo la entiendo y entonces de esa manera puedo saber y me puedo guardar del camino del perverso. Entonces Dios nos habla, mis amados, nos habla y por personas, pero lo más importante es por eso es que tenemos que leer la Escritura, conocer la Escritura, mis amados. Hoy es una invitación. Si usted realmente sirve al Señor, pues tiene que ir a conocerlo. Los hijos de Elí, que eran malos, eran perversos, ellos no conocían al Señor y no lo conocían. Obviamente no leían la Escritura, no leían la palabra. O sea, para conocer al Señor, alguien quiere conocer al Señor, lea la Escritura. Y si no logra entender, pregúntele a alguien que usted vea que tenga testimonio y le diga, explícamela. O sea, mire que en Hechos de los Apóstoles vemos a un hombre que era eunuco de Etiopía y él estaba leyendo la Escritura, pero no entendía el pasaje que estaba leyendo. Pero el Espíritu Santo envió a Felipe para que se lo explicara. ¿Cierto? Entonces hay personas, mis amados, que si usted no entiende la Escritura, hay personas que le pueden a usted enseñar hasta que el Espíritu Santo le hable a usted directamente. ¿Por qué el Espíritu Santo no nos hace entender la Escritura directamente? Porque primero lo hace entender en la medida que ya la persona conoce a Cristo y se entregue a Cristo. O sea, nosotros como hijos de Dios solamente le hablamos a una persona para llevarlo a Cristo. Ya cuando está en Cristo, el Espíritu Santo le habla. No necesita que nadie le interprete la Biblia. El Espíritu Santo le va a enseñar. ¿Quién le enseñó a Felipe? El Espíritu Santo. No era que Felipe tuviera un don especial, no. El Espíritu Santo ve y Felipe se la explicó, pero Felipe ¿a quién tenía? Al Espíritu Santo viviendo dentro de él, ¿cierto?
La persona que no ha sido salva, pero quiere conocer al Señor, tiene al Espíritu Santo fuera de él. Y ese Espíritu Santo le enseña, le dice lo bueno, lo malo. Pero cuando ya el Espíritu Santo está dentro de la persona, es una persona que ya ha nacido de Dios. Y esa persona puede, una de las cosas que puede hacer es que puede entender la palabra. Entonces hay muchas personas que uno dice, mira cómo entiende la palabra, entonces sí nació de nuevo. No necesariamente, porque muchas veces lo que hacen es leer libros, interpretan la palabra por medio de los libros que han leído. O dos, dejan que tiene un espíritu maligno alrededor que les interpreta la escritura, ¿cierto? Satanás interpreta la escritura también. Él le dijo a Jesús, escrito está, ¿cierto? Él sabe la escritura y la interpreta a su modo. O sea, él la conoce pero la manipula. O sea, él no conoce realmente a Dios, él manipula todo para torcerlo, porque él es el padre de mentira. Entonces él toda la escritura la tergiversa para dañar a las personas, para hacerlos caer en tentación y para alejarlos de Dios. Entonces no necesariamente porque alguien sepa escritura ya nació de nuevo, no, pero un hijo de Dios sí debe conocer la escritura, porque tiene al Espíritu Santo de Dios, tiene al Espíritu Santo de Dios dentro de él, y el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra. Salmo 17:5. Fijos mis pasos en tus veredas, no han resbalado mis pies. Entonces aquí lo que entiendo yo es que David puso sus pasos en las veredas del Señor, los fijó, se clavó ahí en las veredas del Señor, o sea, se puso fijo. No hay como que sí, como que no, sino que tomó una decisión. Esta palabra fijo significa sustentar, asió, sostener, mantener, o sea, se agarró fuerte de ahí, de las veredas del Señor, y para que no han resbalado mis pies. Entonces por eso dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que estar firme para no caernos, mis amados. Hay que estar firme en las veredas del Señor. Y esas veredas, mis amados, y esos caminos, principalmente empieza por la palabra. Por la palabra, mis amados. Si no sustentamos la palabra, entonces no tenemos nada. La Biblia textual dice, el 5. Mis pasos se han sostenido de tus caminos, mis pies no resbalarán. ¿Sí ves? O sea, están sostenidos de ahí, por eso no resbalan. Entonces, nosotros no nos resbalamos, no porque somos muy buenos, sino porque estamos ahí en los caminos del Señor. Camino del Señor principal es empezar, es su palabra. Yo te he invocado porque me responderás. Dios, inclina tu oído a mí, escucha mi palabra. Entonces aquí hay una certeza, yo te invoco, mire, esa es la misma certeza, tú eres justo y yo te invoco, tú me respondes. O sea, ¿por qué yo te llamo? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo te pido a ti, Señor? Porque tú me respondes. Tú inclinas tu oído a mí y escuchas mi palabra. Entonces, si escuchamos la palabra de Dios, Dios escucha la palabra de nosotros, mis amados. Es simple, Dios es un Dios justo. Eso es lo que significa justicia. Él te va a dar lo que tú le des, ¿cierto? Entonces, el que sirve al Señor, por eso mi casa sirve, mi casa salva. Si nosotros y nuestra casa sirven al Señor, la casa es salva, ¿cierto? Si mi casa sirve, eso es inmediatamente la casa es salva. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. O sea, nunca Él va a hacer algo, nunca nadie le va a decir, Señor, yo te busqué, pero tú no permitiste que yo te conociera. Eso es imposible. El Señor dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Por eso es tan importante, si hay un deseo en el corazón de buscar al Señor, no apagues ese deseo, porque eso ha sido gracia de Dios que lo ha puesto ahí. Antes tienes que avivar ese deseo. No permitas que sea apagado, porque puede que no vuelva más y te alejes más del Señor. La mayor gracia, mis amados, realmente es estar aquí. Yo ayer le predicaba a una persona y yo le decía, la mayor fe que hay en una persona es, ya tiene fe. Si escucha la predicación, ya eso es fe. Si quiere oír del Señor, si le interesa oír del Señor, si escucha la palabra con agrado, ya eso es fe. Y eso es servirle al Señor. Va por el camino de la salvación. Eso es fe. Fe es esto, creer la palabra del Señor, porque el Señor dice, el que recibe a un niño como este, a mí me recibe. O sea, cualquier niño, cualquier persona que le habla de lo de Dios, pero realmente de Cristo, que Cristo es la salvación, porque es el Cristo, el Hijo de Dios, es la salvación. Cualquier persona que acepta a Cristo, que con agrado oye a Cristo, ya tiene fe. Tiene fe, por eso dice, cree en Cristo. Y ya, luego síguelo como
resultado de eso y la salvación. Entonces servirle a Dios, mis amados, es tan simple como oír su palabra. O sea, usted le está sirviendo porque está prestando oídos a esta predicación. Le está sirviendo. Eso es parte de servirle. Servirle es prestar sus ojos, su boca, sus manos al servicio de Dios. Todo su ser, eso es servicio. Entonces, como resultado, yo oigo la palabra de Dios, él oye mi palabra. 17:6. Dice, oh Elohim, yo te invocaré y tú me responderás. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Sí, lo mismo que decía la interlineal. Bueno, el 17:7. Haz maravillosas tus misericordias a los que se refugian, que asaltan con tu diestra. Vamos a ver qué es la palabra asaltan. Levantándose. Levantarse. O sea, te levantas con tu diestra. Entonces lo que entiendo acá es que el Señor, que el Señor se glorifique por medio de su misericordia, salvando a aquellos que se refugian, porque Él se levanta con su diestra de poder a salvarnos. Entonces la salvación es el poder de Dios, mis amados. O sea, la mayor muestra del poder de Dios es la salvación. No hay otra. Ay, no, el poder de Dios me sanó una enfermedad. No, mis amados. Muchos fueron sanados, por eso el Señor le dijo al paralítico, vete y no peques más. O sea, una cosa es la sanidad y otra cosa es el pecar. Dice, vete y no peques más para que no te ocurra algo peor, ¿cierto? Entonces, lo importante no es que Dios me sane el cuerpo, sino que Él realmente me salve. El mayor acto de poder del Señor es salvarnos, que Él, su misericordia, hagas maravillas con sus misericordias, salvando a los que lo buscan, obviamente a los que se refugian en Él. Vamos a mirar cómo lo dice el Salmo 17, la traducción. Haz maravillosas tus misericordias, oh tú que salvas de los turbulentos, a quienes se refugian a tu diestra. Bueno, entonces acá dice el Señor salva a los que se refugian a tu diestra. Entonces, ¿cuál es la diestra del Señor? Pues la diestra del Señor es, ¿quién está a la diestra del Padre? El Hijo. Entonces, ¿con qué diestra nos salvó el Padre? Con la diestra que es su Hijo Jesucristo. 17:8. Salmo 17:8. Guárdame como la pupila, sombra de tus alas, escóndeme. Entonces, guárdame como guardas a la pupila de tu ojo. Y escóndeme bajo tus alas. Entonces, ¿qué es la salvación? Mis amados, la salvación es estar guardados en el Señor. Entonces, mi casa sirve, mi casa salva. Entonces, si servimos al Señor oyendo su palabra, escuchando su predicación, prestando oídos a Él, vamos a ser salvos, ¿cierto? Y ser salvados es estar dentro del Señor, hacer parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, es su propia pupila. Él nos esconde en sus alas, estamos ahí guardados, o sea, hacemos parte de Él. Y escóndeme de tus alas, entonces uno diría, el Señor tiene alas. No es que el Señor tenga alas, sino que de escóndeme bajo tus alas. Cuando vino el Señor Jesucristo, está haciendo referencia a eso. Cuando vino el Señor Jesucristo, Él dijo, yo quise guardarlos a ustedes como la gallina a los polluelos, pero ustedes no quisieron. Entonces, a veces el Señor nos quiere guardar, pero no queremos. Y esto aplica a los que han nacido y a los que no. A los que son hijos y a los que no. Porque aún Dios aún quiere guardar a los que no han nacido para cuidarlos, ¿cierto? Para protegerlos hasta que nazcan. Pero es decisión de nosotros. ¿Vamos a permitir que Él nos cuide? Bajo sus alas, ¿qué hay alrededor? Si el pollito no se guarda bajo las alas de su madre gallina, pues se lo van a devorar, mis amados. Entonces, nos van a devorar. Entonces, la casa que sirve es esa casa que es guardada y es salvada, pero se somete al que la está guardando. ¿Cómo nos guarda el Señor? Por medio de su palabra, mis amados. O sea, Dios nos guarda por medio de su palabra. Si vamos en contra de la palabra de Dios, no estamos bajo las alas de Dios. Entonces, las verdaderas alas de Dios, podemos decirlo, la palabra de Dios. O sea, todo lo que Él escribió en la Escritura. Y el 17:8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. De delante de impíos que me hacen violencia, mis enemigos mortales que contra mí ponen cerco. Entonces está diciendo, guárdame, Señor,
de aquellos, o sea, guárdame en tus pupilas, guárdame en tus alas, ¿de quiénes? De aquellos impíos, que son mis enemigos, que vienen con violencia, que están poniendo cerco contra mí. Mis amados, ¿cuáles son nuestros enemigos? El Señor nos lo dijo, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente a quien devorar. Ese es nuestro principal enemigo, mis amados, y él se presenta en personas, pero también se presenta en nuestra mente. Por eso David decía, guardo mis pensamientos, ¿cierto? Guardo mis pensamientos para que mis labios también, mis labios no pequen. Entonces, yo voy en la oración delante de Dios y es lo que sale de mi mente, digamos que lo que sale de mi mente, digamos que es la voz de mi boca, ¿cierto? Eso sale de mi mente. Porque cuando ¿cómo nosotros decimos nuestros pensamientos? Siempre con lenguaje. Así se nos ha hablado, las mismas palabras que hablamos, nosotros las pensamos dentro de la mente. ¿Ustedes han notado eso? O sea, la forma de pensar de nuestra mente es con palabras. Ya sean, y esas palabras implica que mueva mis labios o no los mueva, sigue siendo lo mismo. Entonces, es cuidar mi mente, que lo está pensando, porque al final voy a decir eso. Y al final eso es lo que va a salir en mi oración. Y esa oración no le va a agradar al Dios justo, no me va a responder. Y yo necesito que Él me responda para que me guarde mi enemigo Satanás, que va a venir primero que todo a dañar mi mente. Eso es lo que Él quiere, dañar mi mente para que no me comunique con Dios, para que no tenga una respuesta. Entonces, tengo que guardarme. Entonces, así sirvo al Señor con mi mente. No solo con mis ojos, con mis labios, con mis manos, y principalmente, mis amados, con la mente. La mente que la tenemos funcionando 24/7. Bueno, vamos a leerlo en el Salmo 17:9. En la traducción dice, delante de los malvados que me oprimen, de los enemigos mortales que me rodean. O sea, protégeme de los malvados, ¿cierto? Vuelve a decir. El 17:10. Su graso corazón han cerrado, su boca hablan con orgullo. Entonces, cuando aquí hablan que su graso corazón es un corazón engrosado, un corazón duro, ¿cierto? Es lo que quieren decir, un corazón incircunciso. Y por eso son los enemigos. Son los enemigos porque están llenos de orgullo, mis amados. Por eso hay que someternos a la palabra de Dios, a servir. Servimos y somos salvos. Lo que no nos permite servir al Dios se llama orgullo. Por un corazón lleno de ¿qué? Lleno de grasa. La grasa en el corazón pues no es saludable realmente. Acá dice, si un corazón lleno de grasa pues no es lo más saludable que hay. Aquí están hablando de eso. El corazón debe estar limpio. La traducción dice, protegidos están en su grosura, con su boca hablan con soberbia. Bueno, el 17:11. Nuestros pasos a tiempo han cercado, sus ojos fijan para echar por tierra. Entonces han cercado sus pasos y sus ojos fijan para echar por tierra. Entonces el enemigo está ahí como león rugiente cercando, ¿no es cierto? Satanás está ahí y está puesto los ojos de nosotros para destruirnos, mis amados. Y nosotros entonces, ¿en quién debemos poner los ojos? Así como Él está acercando con sus pasos, acechando, nosotros tenemos que estar puestos los pies firmes en Dios y su palabra. Dice en el 11, en nuestros pasos no han cercado ahora, tienen puestos sus ojos en nosotros para echarnos por tierra. Entonces, mis amados, tenemos que estar firmes en las veredas del Señor, los pasos firmes en el Señor, en su palabra, para que no nos derriben. 17:12 dice, su parecer como un león que anhela despedazar y como león joven que acecha en escondrijos. Mire, no la misma palabra traía, ¿cierto? Que decía que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, mis amados, mire, y está ahí. Busca despedazar. Está ahí escondido para dañarnos, mis amados. Si no servimos al Señor, mis amados, el diablo está ahí. Tenemos que servir a Dios con todo nuestro ser, incluso siendo salvos, ¿cierto? O sea, esta salvación implica una salvación eterna, pero la salvación también cotidiana. La salvación del día a día, la salvación de no caer en la tentación. Entonces, esta casa es mi hogar, pero también esta casa es mi propio cuerpo. O sea, una casa salva es mi propio cuerpo salvado de caer en la tentación. Una casa que sirve al Señor, que
donde mis ojos están sirviendo al Señor, mis oídos están sirviendo al Señor, mi mente está sirviendo al Señor. Es una casa que está salvada porque Satanás no puede venir a dañar mi ojo, no puede venir a dañar mi mente, porque está llena de Dios. O sea, cuando estoy sirviendo realmente a Dios. Pero Él está tratando, mirando, acechando, mirando cómo manda sus dardos pero entonces ¿con qué me guardo? Como dice la Escritura, con su palabra. Traducción dice, como león ávido por hacer presa, como leoncillo agazapado en su cueva. Entonces, mis amados, tenemos un enemigo que está ahí detrás de nosotros quiere destruirnos. Quiere destruirnos, mis amados. Entonces, es nuestra decisión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, mis amados? ¿Servimos al Señor o el diablo nos destruye? Es que no hay otra opción. Porque servir al Señor es prestar todo nuestro ser a Él, para que no nos destruya. Yo traía esta palabra como salvación de nuestra casa, de nuestra familia, mis amados, pero nuestra principal casa es nuestro propio cuerpo. Empecemos por guardar nuestra propia casa, que es nuestro cuerpo. Ya cuando guardemos esta casa, podemos orar bien por la otra casa externa, que son nuestra familia, aquello que Dios nos ha dado. Por ejemplo, mi casa, pues mi cuerpo no va a ser el ojo tuyo. Yo no puedo decir al Señor, yo voy a cuidar el ojo tuyo, no puedo cuidar el ojo tuyo. Cuido mi ojo, que es la casa que Dios me ha dado. Pero en cuanto yo puedo cuidar a mis hijos, mi familia, pero también si Dios me lo ha dado, ¿cierto? Porque hay padres y hay hijos, mis amados, que no van a ser salvos. Hay familiares de nosotros que no van a ser salvos porque no son hijos realmente de Dios. Entonces la casa de nosotros no es solamente por la carne, por lo natural, sino por lo espiritual. Que sí crean en Cristo. No es por la carne, no obligatoriamente mi hijo tiene que ser salvo porque el Señor dice mi casa. Pero es que mi casa es esa casa que sirve al Señor. Esa es mi verdadera casa, la que sirve. Es la casa que salva. Y es porque mi casa sirve al Señor. O sea, debe servirlo. O sea, si yo sirvo al Señor, mi casa, que es mi cuerpo, debe servir. Y si yo como cabeza de mi casa, espiritualmente, y de mi casa es de todos los que Dios me ha dado para la salvación, deben servirlo. O sea, no es coherente que no sirvan. Porque si es mi casa, debe servir. Por eso, José, mi casa y yo, él tiene la certeza. Si es mi casa, va a servir al Señor. Y por eso será salva. Porque sirve realmente al Señor. Entonces no es porque yo vaya y servir al Señor, es con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestra boca, con todo nuestro ser. Eso es servir al Señor, prestar todo lo que somos, cada uno de nosotros, a la palabra, oídos a la palabra y hacer la palabra. El 13. Levántate, JHWH, ve al encuentro de su rostro, abátelo. Libra mi alma del impío con tu espada. Mira acá qué tan poderoso es. Levántate, JHWH, le está diciendo al Señor. Ve al encuentro de ¿cuál? De ese león, del diablo, ¿cierto? Del diablo. Ve a tu encuentro, líbrame con tu espada. ¿Cuál es la espada del Señor? Es la palabra de Él, la que sale de su boca. O sea, es la misma palabra. O sea, nosotros ¿cómo vencemos a Satanás? ¿Cómo vencemos a Satanás para servir al Señor? Lo vencemos con la espada de la palabra del Señor, con la misma palabra como en la tentación. El Señor le dijo, escrito está. Cuando Satanás estaba tentando a Cristo, Él dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, defenderlo, mis amados, usted tiene que tener palabra para enfrentarse a Satanás. Porque Él va a venir para que su cuerpo lo adore a Él. Sus ojos lo adoren a Él. Eso es lo que estaba buscando Él. En últimas, Él lo que quería era que Cristo lo adorara. Pero Cristo no lo adoró. Porque se defendió con la palabra de Dios. Entonces, mis amados, es claro que tenemos que defendernos con la palabra de Dios. Salmo 17:14. De los hombres, tu mano, JHWH, de los hombres, cuya porción en vida y lo que tiene reservado llenas su vientre, se llenan de hijos y dejan a su abundancia sus pequeños. Vamos a leerlo en la traducción porque no entendí nada. Salmo 17:14 dice,
Y con tu mano oye HVH de los hombres mundanos, cuya porción está en esta vida, cuyo vientre tú hinchas con tu esconder. Sean saciados pues sus hijos y dejen migajas a los hijos de tus hijos. Salmo 17, 14. No la entendí, vamos a leerla entonces en la Biblia Reina Valera. Dice, de los hombres con tu mano, oh JHWH, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Los hombres mundanos han ganado el mundo, pero han perdido su alma. Eso es lo que está diciendo acá. Sí, Señor, esos hombres mundanos, esos hombres que no están rendidos a ti, Señor, esos hombres van a dejar su heredad a los propios hijos. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Pues de nada sirve. ¿Qué gana el hombre si gana el mundo pero pierde su alma? Entonces, mis amados, no podemos confiar que porque a alguien le va bien, entonces está con Dios. No. Alguien que le va bien en el mundo no significa que está bien con Dios. Alguien que está con Dios es aquel que le sirve a Dios, que su mente, sus ojos, su boca, sus manos están alineados a la palabra de Dios. A esa persona puede defenderse cuando venga Satanás por la palabra, ¿cierto? El mismo Señor es el que va a hablar, pero tenemos que servir al Señor para que entonces la espada del Señor que está en nuestra boca, mis amados, ¿con qué labios vamos a defender? ¿Qué pensamientos vamos a proferir con la espada? Si tenemos pensamientos malos. No, Satanás no lo podemos atacar con sus propias armas. O sea, si nuestra mente está llena de lo que Satanás quiere, de pensamientos malos, pues cuando Él venga, no hay nada que podamos hacer, nos va a destruir. Es más, si ya está en nuestra mente, ya nos ha destruido. Si ya tenemos los pensamientos de Él en nuestra mente, ya estamos destruyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por el contrario, renovar la mente. Decir, bueno, los pensamientos, que una cosa es que llegue un mal pensamiento a nuestra mente, porque son dardos que envía Satanás. Pero el problema es que meditemos en ellos. No podemos meditar, no podemos quedarnos ahí en ese pensamiento. Si tenemos un pensamiento que nos está perturbando mucho, que no viene de parte de Dios, que no es conforme a Dios, que no es para adorar a Dios, o sea, los pensamientos obsesivos no vienen de Dios. Esos pensamientos tenemos que entregarlos al Señor. Vamos y oramos, decimos, Señor, estoy pensando esto, ayúdame. Ningún pensamiento obsesivo viene del Señor. A mí hay algo que me molesta mucho, es cuando una música, aunque sea cristiana, se meta en mi mente, sea como obsesiva en mi mente, porque yo quiero pensar otras cosas, no solamente en esa canción. Porque no, o sea, eso me incomoda, porque es agresivo contra mí. O sea, no es algo que yo estoy permitiendo. Un pensamiento obsesivo es algo que tú no estás permitiendo, no eres consciente de ello. Te está llegando así simplemente. Y Dios nos hace conscientes de todas las cosas. Él no nos invade, Él no nos violenta. Él permite que nuestros pensamientos son ¿cómo decir la palabra? Nuestros pensamientos no son autónomos, mis amados. O sea, nuestros pensamientos están bajo control de nosotros. Nosotros decimos qué pensamos y qué no queremos pensar. Entonces hay un pensamiento obsesivo en nuestra mente, aunque sea una canción de Dios. Yo he escuchado canciones cristianas que dejé de escucharlas porque eran obsesivas en mi mente. Yo dije, no, esto no. O sea, me molestó, me dio rabia, porque no quiero ningún pensamiento obsesivo en mi mente, sino los pensamientos que yo quiero pensar. Un pensamiento obsesivo es un pensamiento que yo no controlo, que está ahí. Cambio los pensamientos que yo controlo. Y eso es lo que Dios nos invita, a controlar nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando? Entonces, sí, les va a ir bien a la gente del mundo, no a todos, a muchos les va a ir bien, mis amados. Y eso no garantiza que estén con Dios. Y dejan heredades a sus hijos, pero ¿de qué? Del mundo. Y eso no significa salvación. Entonces, salvación, ¿qué le podemos dejar a nuestra casa, a nuestros familiares? Salvación, pero sirviendo al Señor. Tienen que servirle al Señor. Tienen que escoger a quienes van a servir, a Dios o a sus pecados. Es decisión de cada uno de ellos. Y también nuestra propia casa, que nuestro cuerpo, también es decisión de cada uno de nosotros. Entonces dice el versículo 15... Bueno, y dice el versículo 15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro.
Me saciaré cuando despierte tu parecer. Entonces aquí lo que está diciendo el salmista es, Señor, ellos se sacian del mundo, pero yo me sacio de ti. Acá dice muy bien. Vamos a ver qué significa la palabra tu parecer. De tu imagen, de tu semejanza. Entonces aquí lo que está diciendo es, yo me sacio de que, ¿y por qué se está saciando? Mira, aquí está diciendo, ellos se sacian del mundo, ellos se sacian de que tienen eso, de que tienen riquezas, eso, pero yo me sacio de que tu imagen está en mí. Mis amados, cuando cuidamos nuestra mente, nuestra boca y estamos sirviendo a Dios en esta nuestra propia casa, entonces somos saciados, somos la imagen de Dios y eso nos sacia, porque el Señor es hermoso. Mis amados, si nuestros pensamientos no tienen cosas malvadas, si nuestra boca no está diciendo lo engañoso, estamos santificados por el Señor, wow, eso nos sacia. Estamos bien, estamos saciados, no estamos buscando nada, no estamos anhelando las riquezas del malvado, no estamos comparando, pero Señor, mira que Él no te sirve como le va bien, no. Nosotros sabemos cuál es nuestra porción es la imagen del Señor, estar con el Señor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, permite que esta palabra llene nuestra vida, que esta nuestra casa, Señor, sea para servirte, Señor. Y así, Señor, esta casa sea salva cada día, Señor, y seamos saciados por ti, Señor. Padre, también pongo en tus manos mi casa, la que tú me has dado, Señor amado, para que ellos sean salvos, Señor Dios Todopoderoso, para que te sirvan, Señor. Gracias, Dios, por tu gran amor y misericordia en Cristo Jesús. Amén. Feliz día.